¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. Era un día cualquiera, cuando la vida de Clara y Javier se tornó en un laberinto de sombras y susurros. ¿Qué secretos puede esconder una casa que parece desafiar al tiempo mismo? Al abandonar la bulliciosa vida en Madrid, los dos jóvenes decidieron instalarse en una antigua casa de campo en las afueras de la granja de San Ildefonso. Un lugar donde la naturaleza parecía abrazar con fuerza y la historia se respiraba en cada rincón. Pero como sucede con los cuentos que se oyen en voz baja, todo lo que brilla no es oro. La casona, con sus muros desgastados y sus ventanas cubiertas de polvo, ofrecía un refugio perfecto, lejos de las preocupaciones de la vida urbana. Sin embargo, las noches en el campo traían consigo un aire diferente, una quietud que, aunque apacible, escondía un misterio palpable. A medida que la luna iluminaba los senderos y las estrellas titilaban como secretos olvidados, Clara y Javier comenzaron a sentir que no estaban solos. La primera noche, mientras el reloj marcaba las 3:33, un sonido inconfundible interrumpió el silencio. Pasos en el sótano. Un crujir sutil, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre las sombras. Clara, con su espíritu inquieto y su curiosidad insaciable, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Javier, por otro lado, intentó racionalizar lo que escuchaban. Quizás era solo el viento, un animal curioso, o tal vez las viejas maderas de la casa que hablaban con el tiempo. Pero al mirar a Clara, vio en sus ojos un destello de miedo que no podía ignorar. Esa misma casa había sido escenario de historias pasadas, de vidas que una vez la habitaron y que, de alguna forma, seguían presentes en el aire. Las paredes parecían murmurar secretos y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La historia de Clara no era sencilla. Había crecido en un hogar donde los susurros del pasado nunca se apagaron del todo. Su madre, con una sensibilidad casi sobrenatural, había enseñado a Clara a escuchar lo que otros no podían oír. Pero había un precio por esa percepción, una carga emocional que a menudo la hacía sentir aislada, atrapada entre el mundo tangible y el etéreo. La casa en la granja tenía su propia historia y Clara lo sabía. Se decía que había sido construida sobre terrenos donde alguna vez se realizaron rituales antiguos, donde las sombras de lo desconocido danzaban en la penumbra. Sin embargo, Javier, más escéptico, intentaba mantener la perspectiva lógica. «Es solo ruido», repetía como un mantra que no lograba calmar la creciente inquietud de Clara. Con cada noche que pasaba, la presencia en el sótano parecía intensificarse. A veces Clara se despertaba en medio de la noche, sintiendo la mirada de algo que no podía ver. Una sensación de ser observada la envolvía, como si la casa misma estuviera tomando nota de sus temores y secretos. La habitación principal, con su chimenea de ladrillos antiguos y la luz tenue de una lámpara de aceite, se convirtió en un refugio y una prisión a la vez. Clara, atrapada en sus pensamientos, a menudo se perdía en la mirada del fuego, buscando respuestas en las llamas danzantes. Javier, por su parte, trataba de distraerla con planes de renovación para la casa, pero el peso de lo desconocido siempre se cernía sobre ellos. El ambiente, cargado de misterio, también despertó los recuerdos de un verano en el que Clara había perdido a su padre. Esa pérdida había dejado una huella profunda en su corazón, una herida que nunca sanaría del todo. La casa, en su forma silenciosa, parecía recordar ese dolor y al mismo tiempo buscar una conexión con ella, como si intentara revelarle algo que había estado oculto por demasiado tiempo. Pero cuando caía la noche y el reloj marcaba las 3:33, los pasos en el sótano se convertían en una llamada ineludible. Una invitación a descubrir lo que se escondía en la oscuridad, una búsqueda que prometía respuestas, pero también un abismo de incertidumbre.
Clara sentía que su historia, la de su familia y la de la casa, estaban entrelazadas de una forma que no podía entender del todo. Así, con cada paso que resonaba en el sótano, la curiosidad de Clara crecía y con ella la necesidad de revelar el misterio que acechaba en la penumbra. Pero era un camino peligroso, uno que podría llevarlos a enfrentarse con sus propios demonios. La casa, con su aire sombrío, parecía murmurar que las respuestas que buscaban no siempre eran las que deseaban encontrar. Y así, en esa noche estrellada, cuando el silencio se convertía en un eco de promesas y miedos, Clara se armó de valor, porque sabía que, para descubrir la verdad oculta tras los pasos en el sótano, tendría que enfrentarse no solo a lo desconocido, sino también a los secretos de su propio corazón. Era un día cualquiera, cuando la vida de Clara y Javier se tornó en un laberinto de sombras y susurros. ¿Qué secretos puede esconder una casa que parece desafiar al tiempo mismo? Al abandonar la bulliciosa vida en Madrid, los dos jóvenes decidieron instalarse en una antigua casa de campo en las afueras de la granja de San Ildefonso, un lugar donde la naturaleza parecía abrazar con fuerza y la historia se respiraba en cada rincón. Sin embargo, como sucede con los cuentos que se oyen en voz baja, todo lo que brilla no es oro. La casona, con sus muros desgastados y sus ventanas cubiertas de polvo, ofrecía un refugio perfecto, lejos de las preocupaciones de la vida urbana. Sin embargo, las noches en el campo traían consigo un aire diferente, una quietud que, aunque apacible, escondía un misterio palpable. A medida que la luna iluminaba los senderos y las estrellas titilaban como secretos olvidados, Clara y Javier comenzaron a sentir que no estaban solos. La primera noche, mientras el reloj marcaba las 3:33, un sonido inconfundible interrumpió el silencio. Pasos en el sótano, un crujir sutil, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre las sombras. Clara, con su espíritu inquieto y su curiosidad insaciable, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Javier, por otro lado, intentó racionalizar lo que escuchaban. Quizás era solo el viento, un animal curioso, o tal vez las viejas maderas de la casa que hablaban con el tiempo. Pero al mirar a Clara, vio en sus ojos un destello de miedo que no podía ignorar. Esa misma casa había sido escenario de historias pasadas, de vidas que una vez la habitaron y que, de alguna forma, seguían presentes en el aire. Las paredes parecían murmurar secretos y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La historia de Clara no era sencilla. Había crecido en un hogar donde los susurros del pasado nunca se apagaron del todo. Su madre, con una sensibilidad casi sobrenatural, había enseñado a Clara a escuchar lo que otros no podían oír. Pero había un precio por esa percepción, una carga emocional que a menudo la hacía sentir aislada, atrapada entre el mundo tangible y el etéreo. La casa en la granja tenía su propia historia, y Clara lo sabía. Se decía que había sido construida sobre terrenos donde alguna vez se realizaron rituales antiguos, donde las sombras de lo desconocido danzaban en la penumbra. Sin embargo, Javier, más escéptico, intentaba mantener la perspectiva lógica. «Es solo ruido», repetía como un mantra que no lograba calmar la creciente inquietud de Clara. Con cada noche que pasaba, la presencia en el sótano parecía intensificarse. A veces Clara se despertaba en medio de la noche, sintiendo la mirada de algo que no podía ver. Una sensación de ser observada la envolvía, como si la casa misma estuviera tomando nota de sus temores y secretos. La habitación principal, con su chimenea de ladrillos antiguos y la luz tenue de una lámpara de aceite, se convirtió en un refugio y una prisión a la vez. Clara, atrapada en sus pensamientos, a menudo se perdía en la mirada del fuego, buscando respuestas en las llamas danzantes. Javier, por su parte, trataba de distraerla con planes de renovación para la casa, pero el peso de lo desconocido
siempre se cernía sobre ellos. El ambiente, cargado de misterio, también despertó los recuerdos de un verano en el que Clara había perdido a su padre. Esa pérdida había dejado una huella profunda en su corazón, una herida que nunca sanaría del todo. La casa, en su forma silenciosa, parecía recordar ese dolor y al mismo tiempo buscar una conexión con ella, como si intentara revelarle algo que había estado oculto por demasiado tiempo. Pero cuando caía la noche y el reloj marcaba las 3:33, los pasos en el sótano se convertían en una llamada ineludible, una invitación a descubrir lo que se escondía en la oscuridad, una búsqueda que prometía respuestas, pero también un abismo de incertidumbre. Clara sentía que su historia, la de su familia y la de la casa, estaban entrelazadas de una forma que no podía entender del todo. Una tarde, mientras Javier se dedicaba a arreglar las cañerías del baño, Clara decidió explorar el sótano. El aire era frío y denso, y cada paso que daba parecía resonar en la penumbra. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el olor a humedad se mezclaba con un leve aroma a madera envejecida. Sin embargo, había algo más, un leve perfume floral que no podía identificar. A medida que avanzaba, las sombras se alargaban y el sonido de su respiración se hacía cada vez más evidente. De repente, un golpe sordo resonó desde el fondo del sótano y Clara se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza, la curiosidad luchaba contra el miedo y antes de que pudiera pensarlo dos veces, decidió acercarse al lugar de donde provenía el sonido. Al llegar, se encontró frente a una puerta antigua, cubierta de telarañas y polvo. La cerradura estaba oxidada, pero la puerta parecía invitarla a entrar. Fue en ese momento que oyó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y encontró a su vecina, la señora Eloísa, una mujer de aspecto frágil y ojos profundos, que había sido una figura constante en su llegada a la zona. «No deberías estar aquí, Clara», dijo Eloísa con un tono grave. «Esta casa tiene secretos que no pueden ser desenterrados». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué sabes de esta casa?», preguntó, impulsada por la urgencia de entender. Eloísa se acercó un poco más, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Este lugar fue construido por un hombre que practicaba rituales oscuros. Las sombras que ves aquí son las almas atrapadas de aquellos que se atrevían a desafiarlo. No puedes ignorar lo que hay en el sótano, pero debes tener cuidado con lo que deseas descubrir». Con esas palabras, la señora Eloísa se marchó, dejando a Clara más confundida que antes. La advertencia resonaba en su mente, mientras el eco de los pasos en el sótano se intensificaba. La necesidad de conocer la verdad sobre su familia se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Al día siguiente, Clara se lo contó a Javier, quien, aunque intrigado, seguía siendo escéptico. «Es solo un cuento de viejas», dijo. «No podemos dejar que las historias nos controlen». Pero en el fondo, sabía que algo en la casa estaba afectando a Clara y su creciente obsesión por desentrañar el misterio empezaba a crear una distancia entre ellos. Las noches de insomnio y los constantes murmullos en la oscuridad se estaban convirtiendo en un abismo que amenazaba con separarlos. Así, cada uno enfrentaba sus propios demonios. Clara, atrapada entre la curiosidad y el miedo. Javier, lidiando con el temor de perder a la mujer que amaba en un laberinto de sombras. Con cada noche que pasaba, el misterio se intensificaba y las divisiones entre ellos se hacían más profundas. Clara sabía que la única forma de encontrar respuestas era descender al sótano y enfrentar lo que fuera que las sombras escondieran. Al caer la noche, mientras el reloj marcaba las 3:33 una vez más, Clara se preparó para dar el paso que cambiaría sus vidas para siempre. Las sombras la llamaban, y era hora de descubrir qué secretos se ocultaban en la oscuridad. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío del sótano se colaba por sus pulmones. La puerta antigua,
cubierta de telarañas y polvo, parecía un umbral entre dos mundos, el familiar y el desconocido. Se acercó, su corazón latiendo con fuerza, mientras recordaba las palabras de la señora Eloísa. No puedes ignorar lo que hay en el sótano. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero el miedo la mantenía en su lugar. ¿Qué secretos yacen tras esa puerta? Con una determinación que la sorprendió, Clara empujó la puerta. El chirrido de las bisagras resonó en la penumbra y un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad del sótano parecía tragarse la luz, y el aire se volvió espeso, casi palpable. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Sabía que su búsqueda de respuestas era vital, no solo para satisfacer su curiosidad, sino para enfrentar los fantasmas de su pasado. En el interior, el espacio estaba repleto de cajas cubiertas de polvo y viejos muebles que parecían haber sido olvidados durante décadas. Clara avanzó cautelosamente, el eco de sus pasos resonando en las paredes. Algo la guiaba, una fuerza invisible que la empujaba a explorar. De repente, notó una caja en la esquina del sótano, más antigua que las demás, con un candado oxidado que parecía haber estado allí por siglos. La curiosidad la invadió y, sin pensarlo, comenzó a buscar algo que pudiera abrirla. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, un susurro que parecía venir de la caja. Clara se detuvo, el corazón en la garganta. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, pero solo el silencio le respondió. Sus manos temblaban mientras se acercaba un poco más. La voz del pasado la llamaba, y su instinto le decía que debía abrir esa caja. Pero, ¿qué secretos guardaba? Mientras intentaba forzar el candado, una mano fría le tocó el hombro. Clara se giró rápidamente, encontrándose frente a Javier. Su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y miedo. «Clara, no deberías estar aquí», repitió, con un tono que hacía eco de la advertencia de la señora Eloísa. «No es seguro. Javier, tengo que saber qué hay aquí. Esto está relacionado con mi familia, con mi pasado», respondió Clara, sintiendo que las palabras escapaban de su boca con una urgencia incontrolable. La tensión entre ellos creció y Javier, sintiéndose impotente, miró la caja con desconfianza. «No hay nada bueno en esto. ¿Y si lo que encuentras es algo que no puedes manejar?». La voz de Javier temblaba, y Clara notó que su escepticismo se desvanecía lentamente. La idea de que su pareja pudiera estar tan afectada por el misterio de la casa la hizo dudar. ¿Era realmente tan fuerte su conexión con este lugar? «Necesito esto, Javier. Por favor, confía en mí», insistió Clara, acercándose a la caja. En ese momento, un crujido resonó en el sótano como si la casa misma estuviera protestando por su intrusión. El suelo tembló ligeramente y Clara sintió que el tiempo se detenía. Sin más preámbulos, logró romper el candado con un viejo destornillador que había encontrado en una de las cajas. Al abrir la caja, Clara se encontró con un diario desgastado y varias cartas amarillentas, todas firmadas con el mismo nombre, Elena. Su corazón se aceleró al reconocer el nombre de su abuela, una figura que había estado ausente en su vida desde que era pequeña. Su madre había hablado poco de ella, pero siempre había una sombra de tristeza en su voz cuando lo hacía. Clara hojeó rápidamente las páginas del diario, buscando respuestas, mientras Javier la observaba con una mezcla de asombro y preocupación. A medida que leía, el horror se apoderó de ella. Las entradas revelaban rituales oscuros, prácticas de magia antigua que su abuela había llevado a cabo en la casa, invocando fuerzas que no comprendía del todo. Clara sintió que el aire se volvía más denso y los murmullos en su mente comenzaban a intensificarse. «No solo hay sombras aquí», murmuró, «hay un legado de dolor». Las cartas contenían fragmentos de conversaciones entre su abuela y un hombre llamado Fernando, quien parecía ser su amante y también un practicante de esos rituales.
Las palabras hablaban de sacrificios y promesas de poder, de una conexión que había cruzado la línea entre la vida y la muerte. Clara sintió que su mente se tambaleaba ante la revelación. ¿Era posible que su familia hubiera estado involucrada en algo tan oscuro? Esa conexión con el pasado comenzaba a parecerse a una maldición. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Javier, su voz llena de inquietud. Clara, sintiendo que se quedaba sin palabras, le mostró el diario. A medida que Javier leía, su expresión cambió. La incredulidad se convirtió en horror. «Esto es imposible», murmuró, incapaz de procesar lo que tenían entre manos. «No puede ser verdad». «Pero lo es», respondió Clara, sintiendo que la frágil realidad que había construido en su mente comenzaba a desmoronarse. «Esto es parte de mí, de nuestra historia. No puedo ignorarlo». En ese instante, un grito agudo resonó desde lo profundo del sótano. Ambos se congelaron, sus corazones palpitan como tambores. Era un sonido desgarrador, lleno de angustia, que parecía venir de las entrañas de la casa. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier asustado. Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero la curiosidad la empujó a seguir adelante. «Debemos averiguarlo», dijo, aunque un escalofrío recorrió su espalda. La pareja descendió aún más en el sótano, guiados por el eco del grito. Clara, sintiendo que su cordura comenzaba a tambalearse, recordó las advertencias de su madre sobre el legado familiar. La voz de Elena resonaba en su mente, advirtiéndole sobre las consecuencias de desafiar su herencia. Al llegar a la parte más oscura del sótano, encontraron una puerta oculta detrás de un viejo estante. Clara, temblando de miedo y anticipación, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido lamento. Dentro, descubrieron un altar improvisado, cubierto de velas derretidas y objetos extraños. En el centro, una esfera de cristal brillaba con una luz tenue, pulsando como si tuviera vida propia. Javier retrocedió, incapaz de mirar. «Esto es una locura, Clara. Debemos salir de aquí», insistió. Pero Clara no podía apartar la mirada de la esfera. La voz en su cabeza se volvía más fuerte, empujándola a acercarse, a tocarla. Sin embargo, en el instante en que su mano rozó la superficie, una visión la golpeó con fuerza. Imágenes de su pasado comenzaron a inundar su mente. Su madre llorando, su abuela en un ritual, Fernando observando desde las sombras. Clara se sintió atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de distinguir entre el presente y el pasado. «Javier, ayúdame», gritó, sintiendo que su cordura se desvanecía. La esfera parecía alimentarse de su angustia, y el grito que había escuchado antes resonó nuevamente, esta vez más claro, más cercano. Era un eco de sus propios miedos, de su historia familiar, de la carga que había llevado toda su vida. «¡Clara, sal de ahí!», gritó Javier, su voz rasgada por la desesperación. Pero ya era demasiado tarde. La esfera iluminó el sótano con una luz cegadora, y las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando alrededor de ellos con una energía oscura. Clara se dio cuenta de que no solo había desenterrado secretos de su familia, sino que había abierto una puerta a algo que no podía comprender del todo. La locura y el horror se entrelazaban, y la realidad se desdibujaba ante sus ojos. A medida que las sombras se acercaban, Clara se preguntó si había invocado fuerzas que estaban más allá de su control, fuerzas que podrían cambiar su vida y su relación con Javier para siempre. La tensión en el aire era palpable, y Clara sintió que el abismo que había entre ellos se volvía más profundo. La revelación de su pasado se convertía en un espejo distorsionado que reflejaba no solo su historia, sino también la de Javier, quien se daba cuenta de que su propia vida estaba entrelazada con el misterio que habían desenterrado.
Las sombras estaban aquí y no solo eran ecos del pasado, sino presagios de un futuro incierto. La casa, con todos sus secretos, los había atrapado en un juego que apenas comenzaba, donde las sombras no solo amenazaban con consumirlos, sino que también revelaban verdades ocultas que desafiaban su percepción de la realidad. ¿Qué otras sorpresas y complicaciones les aguardaban? Clara sintió cómo la esfera vibraba en su mano, como si le hablara, llamándola a sumergirse en sus misterios. Las sombras danzantes se arremolinaban a su alrededor, cada una de ellas un eco de los secretos que había desenterrado. Javier, paralizado por el miedo, buscaba una salida, pero las paredes del sótano parecían cerrarse, atrapándolos en un laberinto de oscuridad. «¡Clara, detente!», gritó Javier, su voz resonando en el espacio vacío. Intentó acercarse, pero una sombra negra se interpuso entre ellos, una figura amorfa que parecía alimentarse de la angustia que emanaba del lugar. Clara, sintiendo que el terror la invadía, luchó por concentrarse. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó, decidida a enfrentar los fantasmas que la habían perseguido durante toda su vida. Se giró hacia la esfera. La luz que emanaba de ella iluminaba su rostro con un brillo sobrenatural. «¿Qué eres?», murmuró, tocando la superficie con la yema de los dedos. En ese momento, una oleada de recuerdos la inundó. Imágenes de su abuela, de la tristeza en sus ojos, de la desesperación de su madre. Clara supo que no solo estaba enfrentando su propio pasado, sino el de toda su familia, el legado de dolor que había sido transmitido de generación en generación. Las sombras se intensificaron y Clara pudo escuchar más claramente el grito que resonaba en su mente. Era un llamado a la acción, un eco de la angustia de su abuela que había sido atrapada en un ciclo de sufrimiento. «Debo romper este ciclo», pensó, mientras la esfera pulsaba con fuerza, resonando con la determinación que comenzaba a nacer en su interior. Javier, sintiendo que la situación se tornaba desesperante, avanzó hacia Clara. «No lo hagas, Clara, no sabes lo que estás haciendo», exclamó tratando de alcanzar su mano. Pero Clara lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Javier, esto es parte de mí. No puedo huir más de esto. Debo enfrentar lo que soy». La esfera comenzó a vibrar con más intensidad y se dio cuenta de que no solo era un objeto, era un conducto de poder, el centro de todo lo que había estado oculto en el sótano. Las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma, revelando rostros familiares y desconocidos, todos mirándola con ojos llenos de dolor y desesperación. Clara sintió que cada uno de ellos la instaba a hacer lo correcto, a liberar a su familia de las cadenas que las ataban. «Clara, escúchame», gritó Javier, su voz desgarrada. «Esto puede ser un error, podrías liberar algo que no puedes controlar». Pero Clara sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. La lucha que se libraba en su interior era tan intensa como la que se desarrollaba a su alrededor. Las sombras parecían estar esperando su elección y el aire vibraba con una energía palpable. «Lo sé, pero no puedo mirar hacia otro lado», respondió Clara, su voz firme. «Si esto significa enfrentar los horrores del pasado para liberarme, lo haré». Con esas palabras, tomó una respiración profunda y cerró los ojos, dejando que la luz de la esfera la envolviera. Las visiones comenzaron a fluir con más claridad, y Clara vio a su abuela en el altar, rodeada de sombras, llevando a cabo un ritual desesperado para proteger a su familia de una fuerza oscura que había estado acechando durante años. De repente, una figura emergió de la oscuridad, Fernando, el amante de su abuela. Su rostro era una mezcla de desesperación y anhelo, y su mirada se centró en Clara. «¡Libérame!», gritó, extendiendo su mano hacia ella. «He estado atrapado aquí, en este limbo por generaciones. Tu abuela hizo un sacrificio para protegerte, pero también te dejó esta carga. Es tu turno de romper el ciclo». Clara sintió una oleada de emociones.
La conexión con su abuela la llenaba de una mezcla de compasión y odio. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me advertiste sobre esto?, preguntó, su voz temblando. Fernando la miró con tristeza. No era mi lugar revelarlo. La decisión era de tu abuela, y ella eligió protegerte a costa de su propia felicidad. Pero ahora la verdad debe salir a la luz. Mientras las sombras se acercaban, Clara supo que tenía que elegir. La esfera comenzó a girar y el aire a su alrededor se volvió helado. Las sombras la rodearon y Clara sintió cómo el miedo intentaba dominarla. «No voy a dejar que esto me consuma», gritó, levantando la mano hacia la esfera. «Voy a usar este poder para liberarnos a todos». Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si su decisión había causado un impacto. Javier, sintiendo la energía que emanaba de Clara, se acercó tomando su mano. «No estás sola en esto», dijo, su mirada fija en la esfera. «Si vamos a enfrentar esto, debemos hacerlo juntos». Clara asintió, sintiendo que la unión de sus fuerzas era la clave. Con una determinación renovada, Clara cerró los ojos nuevamente y comenzó a murmurar las palabras que había leído en el diario de su abuela. Las sombras comenzaron a retorcerse y la esfera vibró con una energía creciente. «¡Libérame! ¡Libéranos!», gritó, y la luz se intensificó, envolviendo el sótano en un resplandor que parecía alcanzar el corazón mismo de la oscuridad. «¡No!», gritó Fernando, mientras las sombras luchaban por mantener su agarre. «No puede ser así», pero Clara sintió que la verdad la empoderaba. Las sombras ya no eran su enemiga, eran parte de su historia que necesitaba ser sanada. De repente, la esfera estalló en miles de fragmentos de luz y un grito ensordecedor resonó en el sótano. Clara sintió una liberación, como si las cadenas que la ataban a su pasado se rompieran con la explosión. Las sombras comenzaron a disiparse y una calma inusitada llenó el espacio. Javier la abrazó y Clara sintió que, a pesar del caos, había logrado algo monumental. Había enfrentado su pasado, liberado a su familia y por fin se había encontrado a sí misma. Pero un eco persistente de la confrontación permanecía en el aire, como un recordatorio de que la lucha aún no había terminado. Mientras la luz se desvanecía y el sótano volvía a la penumbra, Clara supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades y secretos estaban por descubrir? La casa aún tenía más que ofrecer y la historia de su familia aún no había llegado a su fin. Clara se encontró de pie en medio del sótano, aún temblando por la intensidad de lo que había experimentado. La luz de la esfera había estallado en un resplandor cegador, y ahora, a su alrededor, solo quedaban fragmentos brillantes flotando en el aire. Un silencio profundo invadió el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido por un breve instante. Sin embargo, el eco del grito de Fernando aún resonaba en su mente, un recordatorio de que la lucha no había terminado. Javier la miró con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave, como si temiera que cualquier sonido fuerte pudiera romper el frágil estado de calma que había seguido a la tormenta. Clara asintió, pero sintió una punzada de dolor en su pecho. El peso de las verdades recién descubiertas aún la aplastaba. Había enfrentado el legado de su familia, pero el costo había sido alto. Las cicatrices emocionales que llevaba ahora eran profundas, cada una un recordatorio de las sombras que había enfrentado. Sin embargo, no todo había terminado. Clara sintió que algo la observaba desde el rincón más oscuro del sótano. A pesar de la aparente calma, había un susurro en el aire, un leve murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. «¿Qué fue lo que realmente liberé?», se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Aunque había roto el ciclo de sufrimiento, había dejado atrás algo que no podía comprender del todo. «Lo hiciste, Clara», dijo Javier, interrumpiendo sus pensamientos. «Lograste liberarlas. Ahora son libres.
Pero Clara sabía que esa libertad venía con un precio y no estaba segura de si todos los espíritus que había enfrentado realmente habían encontrado la paz. Su mirada se desvió hacia las sombras que aún parecían retorcerse en los bordes de la habitación. Había algo más en juego, algo que había sido desatado. Mientras trataba de recobrar el aliento, Clara se dio cuenta de que no solo había liberado a su familia de un legado de dolor, sino que había abierto una puerta a lo desconocido. ¿Y si lo que liberé no era solo el sufrimiento?, pensó. La idea la aterrorizaba, pero también la intrigaba. Había una conexión entre ella y la esfera, algo que iba más allá de lo que había imaginado. En ese momento, un susurro suave llegó hasta ella, como si las propias paredes del sótano hablaran. Clara. El nombre se deslizó por el aire, envolviéndola en una sensación de familiaridad. Hay más que descubrir. No todo ha terminado. La voz era sutil, casi como un eco del pasado, y aunque no podía identificar su origen, Clara sintió que la invitaba a seguir explorando. ¿La casa aún guarda secretos?, se cuestionó, su mente llena de posibilidades. Javier, al notar su expresión, se acercó. ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien? Clara sintió que el vínculo entre ellos se había fortalecido, y aunque había enfrentado algo aterrador, no estaba sola. Siento que hay cosas que aún no comprendo, Javier. Este lugar, esta esfera, hay más que no he descubierto. En ese instante el sótano comenzó a temblar ligeramente, como si la casa misma respondiera a sus palabras. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, su voz llena de inquietud. Clara se dio cuenta de que, aunque había logrado enfrentar sus miedos, la casa podía estar aún viva, llena de secretos y misterios que no se habían desvanecido con la luz de la esfera. «Debemos salir de aquí», sugirió Javier, tomando su mano. «No creo que sea seguro quedarnos». Clara asintió, pero no podía evitar sentir que había una conexión más profunda que la estaba llamando. La sensación de que había más por explorar se hacía cada vez más fuerte. «No podemos irnos aún», dijo Clara, su voz resonando con una firmeza nueva. «Hay algo que debo entender». Mientras ascendían las escaleras hacia la salida, un temblor recorrió el suelo y el eco de un antiguo susurro vibró a su alrededor. «Clara», volvió a llamarla la voz, ahora más clara resonando en su mente. «Tu viaje apenas comienza». Al llegar a la puerta, Clara se detuvo, sintiendo que había tomado una decisión crucial. «Debemos regresar a la biblioteca. Hay más que necesita ser revelado». Javier frunció el ceño. «¿Estás segura? ¿No crees que deberíamos descansar?» Esto fue intenso. Clara lo miró, sus ojos reflejando la determinación que había despertado en ella. «Sí, pero no puedo ignorar lo que siento. Siento que hay más respuestas ahí, y necesitamos descubrirlas antes de que sea demasiado tarde». A medida que salían del sótano, Clara sintió una nueva conexión con las sombras que una vez la habían asustado. Ahora eran parte de su historia, de su legado, y estaba decidida a enfrentarlas una vez más. Pero al salir, una sensación de inquietud la invadió. No solo había liberado a sus ancestros, sino que había dejado una grieta abierta en el tejido de su realidad. Javier, sintiendo la tensión en el aire, preguntó: «¿Qué piensas que sucederá ahora?». Clara se volvió hacia él, una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. «No lo sé, pero tengo la sensación de que esto es solo el principio. La casa aún guarda secretos, y yo debo ser la que los descubra». A medida que se alejaban del sótano, la casa parecía susurrar a sus espaldas, como si supiera que Clara había tomado el camino correcto hacia la verdad. Pero en el fondo de su ser, Clara sabía que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas y que el viaje hacia su historia familiar apenas comenzaba. Había más misterios por desentrañar, más sombras que enfrentar, y estaba dispuesta a sumergirse en ellos sin importar el costo. En ese momento, el eco de su abuela resonó en su mente, un recordatorio de que el pasado y el presente estaban entrelazados y que Clara
Con cada paso que daba, se adentraba más en la historia que había sido olvidada. La casa, con todos sus secretos, las estaba llamando a continuar su búsqueda, y Clara no podía resistirse a la atracción de lo desconocido. Había más por descubrir, y estaba lista para enfrentarlo junto a Javier, quien se había convertido en su ancla en esta tormenta de revelaciones. Clara y Javier ascendieron las escaleras, el eco de sus pasos resonando en el silencio del pasillo. Con cada peldaño, la tensión crecía en el aire, como si la casa, consciente de su presencia, se preparara para revelar más de sus secretos. El murmullo que había escuchado en el sótano seguía vibrando en su mente, un recordatorio inquietante de que el viaje apenas comenzaba. Al llegar a la biblioteca, la penumbra envolvió a Clara como un manto familiar. Las estanterías, repletas de libros polvorientos, parecían observarla, esperando su decisión. «Aquí es donde todo comenzó», murmuró, sintiendo que la historia de su familia la llamaba a desenterrar más verdades. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Era como si la casa misma estuviera respirando, expectante. «Clara, no estoy seguro de esto», dijo Javier, su voz temblorosa. «Lo que enfrentamos abajo fue más de lo que imaginaba». Ella lo miró, buscando consuelo. «Lo sé, pero no puedo dejarlo así. Necesito entenderlo todo». Sin embargo, mientras hablaba, una sombra se deslizó por el borde de su visión, rápida y furtiva, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Clara se volvió, pero no había nada allí. «¿Viste eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier se acercó, inquieto. «Solo fue tu imaginación. Estás agotada». Pero Clara sabía que había algo más, algo que había sido liberado junto con las verdades de su familia. Sin poder resistirlo, se acercó a una de las estanterías y comenzó a buscar. Uno de los libros, cubierto de polvo, parecía brillar con una luz interna. Era un diario, y cuando lo abrió, las palabras comenzaron a danzar ante sus ojos. Clara volvió a susurrar aquella voz etérea, y esta vez sonó más cerca, más intensa. «Tu familia no fue liberada, fueron selladas». Un escalofrío helado recorrió su espalda mientras comprendía el significado de aquellas palabras. «Selladas», murmuró, el horror comenzando a filtrarse en su mente. «¿Qué has liberado, Clara?». La sensación de temor se apoderó de ella. Mientras leía, las páginas comenzaron a desintegrarse, como si el libro mismo estuviera resistiéndose a ser abierto. «¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. Un viento helado atravesó la habitación, llevando consigo el murmullo de voces perdidas. Clara sintió cómo la casa se convulsionaba, como un ser vivo agitado. Las sombras comenzaron a bailar, y la luz titilante de la esfera que había roto el ciclo se apagó, dejando solo oscuridad. «Clara, tenemos que salir de aquí», gritó Javier, pero ella estaba paralizada por el terror. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, tomando forma y rostro. «No, no, no», repetía, mientras la voz se hacía más fuerte, un coro de lamentos de aquellos que habían estado atrapados. La realidad se desvanecía, y Clara comprendió que había abierto una puerta que no podría cerrar. «Eres la heredera de esta oscuridad», resonó la voz, y Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba. La casa había reclamado su tributo, y ahora ella era parte de su legado. Un grito desgarrador escapó de sus labios mientras las sombras la envolvían, llevándola a un abismo del cual no podría escapar. «Javier», fue lo último que logró murmurar antes de que todo se volviera negro. Y así, en la penumbra, Clara se convirtió en una de las sombras, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento, su espíritu unido al de aquellos que había tratado de liberar. La casa, satisfecha, susurraba en el silencio, esperando a la próxima alma valiente que se atreviera a desenterrar sus secretos. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este.
Comparte con tus amigos para que también ellos puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia.